Nosotros continuamos aquí en Liderando, señoras y señores televidentes amigos. Hay un tema que también me preocupa, doctor. El tiempo avanza inexorablemente. El próximo 31 de diciembre terminan las preferencias arancelarias y no hay todavía una información. El día de ayer estaba viendo una nota en un medio de comunicación internacional que se analizaba este tema de Ecuador, y el gobierno actual no ha hecho absolutamente nada para agilitar los trámites. Existe preocupación incluso en los sectores que exportan hacia Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer, doctor, para que el próximo año no se incremente los impuestos hacia Estados Unidos? Bueno, yo creo que, ante todo, permítame hacer una digresión a esta charla. Yo quiero expresar realmente la tristeza que para muchos ecuatorianos ha significado la muerte de Pancho Segura, una persona que con su deporte, con el tenis, le supo dar al Ecuador un sitial importantísimo en el deporte blanco, como se lo conoce al tenis, y de la misma manera a Fausto Montalbán, quien fuera capitán del Barcelona, el primer capitán de Barcelona en 1950 y que falleció a los 95 años de edad. A sus familiares, a sus hijos, que fueron mis compañeros en el colegio San José Lasalle, que son los hermanos Montalbán Mora, realmente mi sentido de pesar y condolencias por la muerte de su papá. 95 años, ojalá lleguemos nosotros, aunque sea a los 80. Realmente, así que, bueno, paz en la tumba de estos dos. Estos sí son, por ejemplo, paradigmas que hay que seguir. Dos hombres que del deporte han hecho que sus nombres figuren como buenos elementos para la sociedad. Nadie puede discutir, que nadie puede decir, no, es que Segura era un sabio. No, que Montalbán, perdónenme. Esas son las cosas que son importantes, pero vamos a su pregunta. Yo creo que esto de las preferencias arancelarias que finalizarán ahora que culmine el año, va a tener un serio revés, producto de esta tasa aduanera que se está cobrando y que ya motivó el reclamo de parte de los Estados Unidos y de la comunidad europea. Sí, señor. Ustedes están jugando con fuego porque de implementarse o de derogarse estas salvaguardas de preferencias arancelarias que significan millones de dólares, estamos hablando de que son alrededor de 500 y pico millones de dólares, que se perjudicarían el sector exportador, porque tendrían que pagar aranceles para ingresar los productos ecuatorianos. Esto va a significar realmente de que otro estremezón ya a la débil economía ecuatoriana. No nos olvidemos que hay rezagos del gobierno anterior. ¿En qué? ¿Cuánto costaba, dice, cuánto le significa al Ecuador la eliminación de las preferencias arancelarias? Era como 50 millones. No importa. A ver, ministro de Finanzas, que se le entregue a los señores exportadores esos 50 millones, inclusive, acuérdese usted, que se necesita, dice, financiar estudios para temas de... Oiga, ya no podemos llegar a ese tipo, yo diría, de impertinencias y de infantiles respuestas frente a naciones como los Estados Unidos de Norteamérica, que son líderes del mundo, o como puede ser contra China o con la propia Europa. Tenemos que ser en esto sensatos, responsables, y allí sí utilizar la diplomacia para manejar y mover los hilos, para no resentir cualquier política o relaciones que tengamos con los gobiernos de Estados Unidos, de Europa o de cualquier otra nación que pueda afectar nuestros intereses comerciales, económicos y de desarrollo. Muchos políticos se olvidan, gústeles o no les guste, que estamos en la globalización. Entonces, ¿cuál es el llamado en este caso que usted le hace a la Asamblea Nacional? Porque la reforma o el proyecto económico urgente que envió el licenciado Lenín Moreno a la Asamblea Nacional hoy entra en debate. A mí me sorprendió, por ejemplo, la actitud en esta Comisión de Tributaria y Finanzas la semana pasada, los votos de los supuestos miembros de esta comisión. Me sorprendió la abstención del señor Cronfle, que en la televisión pues ha condenado que este es un gobierno que no da ni pie con bola, que no fomenta la producción, que están así, y sin embargo se abstiene. El único voto rescatable fue de la señora Mae Montaño, de Creo, que votó en contra.
Como también me sorprendió escuchar el día de hoy a este señor, ¿cómo es que se llama? Este señor Carlos Berman. Carlos Berman. Este señor parece que lo dejó al presidente como mentiroso, porque dijo que ellos tenían la certificación del Ministerio de Economía, de Finanzas, de que el endeudamiento del país es solo del 28.30 y pico por ciento, que no es verdad, que estamos por sobre el 40% que se permite por parte de la Constitución, de que es una falacia eso de los 60.000 millones. Oiga, señor presidente. Bueno, pero es que el señor ministro de Finanzas, Pérez me parece que es el apellido, el señor... No, Carlos Torres. Torres. De la Torres. Sí. Claro, eso lo sostuvo cuando fue precisamente a la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional. Pero entonces, señor presidente, si usted no está bien informado o le han entregado información falsa, no verificada, usted o renuncie, porque usted no nos puede engañar, o destituya a su ministro, o aclárenos, díganos que se equivocó, porque caso contrario, este tipo de ambigüedades en que un ministro viene y desmiente al presidente y en tremendos datos que son terribles, porque eso podría provocar un juicio político, no solo las autoridades económicas anteriores, sino el propio presidente de la República por haberse excedido, por haberse abrogado atribuciones, y eso es causal de destitución y de juicio político al presidente de la República. De esta manera que usted entonces nos tiene que aclarar, pues, los ecuatorianos, cuál mismo es la real cifra del endeudamiento externo. ¿Estamos o no por encima del 40% permitido por la Constitución? Nos están mintiendo. ¿Y qué mismo pasa? Porque todo está correcto, ese presupuesto que se ha presentado. Dice, hay un equilibrio entre los ingresos con el gasto. Pero y no había, entonces, ¿por qué hablamos de déficit? Y no dice nada del endeudamiento. Estas cosas son las que son señales que salen al exterior, que crean incertidumbre, y la incertidumbre se refleja en algo que quizás dicen muchos, es el costo país, el riesgo país. Es decir, invertir en Ecuador cada día se hace más caro, más incierto, y eso ahuyenta la inversión extranjera. Eso significa que sin inversión extranjera no va a haber nuevas plazas de empleo, no va a haber desarrollo, vamos a tener que seguir viviendo en crisis. Por favor. Seguiremos en crisis de acuerdo a su criterio, pero en cambio los discursos son alentadores. Seguimos soñando, seguimos viviendo de los discursos del señor presidente de la República, doctor Dorero. Oiga, con lo que él salió en el fin de semana y lo que hoy día, algunos datos de los periódicos, del Diario Expreso, y entre otros, que el día 24 de noviembre, el viernes, próximo viernes, dice el expresidente de la República. El expresidente de la República puede venir. Tiene derecho, claro. Pero que viene a recomponer, dice, el tejido social de Alianza País. Bueno, pero puede, como militante de Alianza País, él puede. Sí, pero viene a reforzar, dice Alianza País, a verle la cara a quiénes fueron quiénes son los traidores. Y yo sí quiero que venga para ver aquellos que han aplicado el discurso en la Asamblea Nacional, los coidiarios de él, si sostienen pues ese discurso. Yo creo que pero eso le hace daño al país, pues, Víctor Hugo. Todo esto crea incertidumbre. Sí, pero en cambio se desenmascaran, pero claro, se van aquellos a que aplacan, claro, doble discurso. Sí, es cierto. Quienes están con Morenos y quienes que de una u otra manera estuvieron los 10 años vinculados al régimen de Rafael Correa, ¿cómo se ausentó? Ellos ahora sí, ¡viva Moreno! La salvación del Ecuador. Y no ha sido así. Pero esto también lo pone en mal predicamento a Moreno mismo, pues. Porque si esto provocaría marchas en la capital, manifestaciones, va a haber contramanifestaciones, puede generar violencia. Este no es el ambiente que necesitamos los ecuatorianos. Peor, que ya entramos al mes de la paz, de la armonía. Salvo que, viniendo a el Ecuador, el expresidente Rafael Correa venga en calidad, como usted dice, observador, de hacer sus contactos, y que inclusive quiera conversar con el presidente Moreno, porque no nos vendría mal una reconciliación de ambos, pero lo que sí tendríamos que también exigirle como contrapartida es que venga a responder de lo que hizo su compañero Glass, de lo que hicieron en la refinería del Pacífico, y que responda a algunos hechos de mayor peligro, que el tema de la deuda externa,
Es decir, yo creo que estas cosas el país necesita. ¿Y por qué nos falló? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué nos falló expresidente Rafael Correa Delgado? Porque el tema ético para mí es fundamental. Porque las cosas materiales se pueden reponer, a pesar que ahora sabemos que de lo que se llevaron en sobreprecio, corrupción, coimas, sobornos, vamos a tener que pagarlo nosotros, ya lo dijo el presidente Moreno. Bueno, lamentablemente, me dio pena, dice él, de que se hayan llevado a la plata, pero ahora van a tener que pagarlo nosotros. Perdón, eso es lo que no está bien, pues. Justo por pecadores. O también se lleva una desilusión el exmandatario Rafael Correa, cuando no hay los recursos económicos para efectuar aquellas grandes convocatorias que se hacían en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, porque la sorpresa, cuando escuché que retorna Rafael Correa y va a hacer el ingreso por la ciudad de Esmeraldas, inmediatamente me vino a la mente otro exmandatario, don Agdalá Bucaram Ortiz. La primera ocasión lo hizo por Esmeraldas, una ciudad pequeña que no tiene mayorías de habitantes como otras ciudades. ¿Por qué no lo hace por el Guasmo, donde iba a dormir, o acá en el norte de Guayaquil? Bueno, yo creo que esos van a ser los lugares donde de manera inteligente Rafael Correa va a tener que transitar. Él va a tener que ir a los Guasmos, va a tener que ir a Montesinaí, donde tiene, a pesar de que hay algunos decepcionados porque el hospital ese es una farsa, algunas cuestiones, algunos servicios básicos que ofrecieron no se dieron. Porque de ir a restaurantes, de ir a los centros comerciales, yo no creo que se atreva. No. Porque ya antes de irse fue expulsado, fue abuchado, fue silbado. Y yo no creo que se exponga. Ahora, ¿y qué pasaría donde le retiran la seguridad? Yo no creo que Rafael Correa se atreva a salir de su casa. Y peor, si ya se ha presentado un delito, una demanda en contra de él por delitos de odio por parte del capitán Ortega. Cuidado, le vayan a poner una prohibición de salida. No, pero de eso se encarga don Ricardo Patiño, que es experto, fue ministro de Defensa, pues, doctor Norero. ¿Qué pasa con que se ministro? Entonces, ya la demanda fue presentada. Sí, digo, no, pero la protección, digo, ellos tienen gente. La protección. Bueno, no sé, porque habría que preguntarle a este señor Patiño que nos responda a los ecuatorianos dónde están los 10.000 fusiles AK-47 que ingresaron donados por China, porque esa es una de las preguntas que en las redes sociales todo el mundo se hace. ¿Dónde están esos fusiles? Que el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas también nos informe a los ecuatorianos dónde están esos fusiles. Es decir, aquí hay muchas preguntas y muchas incógnitas que no entiendo las razones para que el jefe del Comando Conjunto las diga, y las diga con frontalidad, porque además es su obligación de velar por los inventarios de materiales de las Fuerzas Armadas. Como jefe del Comando Conjunto, a pesar que cada fuerza tiene que tener, por supuesto, tiene responsabilidad en los rastrillos en cuanto al cuidado de armas, municiones, etcétera, etcétera. Pero no es menos cierto de que esa venida va a significar para mí, si es que llega a darse, porque y acaba de hacer otra denuncia, ¿no? El presidente Correa denuncia que el presidente Moreno se reunió con el ex financiero de la campaña de Trump. ¿Cuál es el pecado? Es que este señor está acusado de lavado de dinero, de corrupción, de soborno. Entonces quiere preguntarle, primero que diga si no es o no es verdad que se reunieron el 10 de mayo, algo así, está el dato periodístico. Y dos, que informe al país cuáles fueron las razones para que se haya reunido. Y toda esa cuestión. Entonces estas cosas nos dejan a los ecuatorianos con un saborcito medio amargo, ¿no? medio preocupante, porque esto significaría de que el Ecuador sigue todavía prisionero de este tipo de situaciones en que perjudican no solo al Ecuador y la imagen, sino que también perjudica al país entero. Sigamos adelante analizando estos temas. ¿Qué le parece la decisión de las autoridades judiciales en el caso de Odebrecht que adoptaron contra el señor Carlos Pareja Llanuselli? El fin de semana, sábado anterior, doctor. Mire, yo creo que este tema ¿Qué pasa con la función judicial? Antes de su pregunta, el señor se llama Manafort. Manafort, sí. Era el ex titular de la campaña del presidente de los Estados Unidos,
Y además dice que está acusado en los Estados Unidos de lavar dinero y otros cargos. Y estuvo en Ecuador el 9 de mayo. Según un documento judicial presentado en los tribunales estadounidenses, recoge el Nuevo Herald. La oficina del presidente no quiso emitir comentarios antes del pedido. Bueno, en esa época no era presidente, es decir, era presidente electo, pero no en funciones. No en funciones. Si se reunió con el ex... Tuve el aval entonces del ex mandatario del Ecuador, pregunto. Si se reunió con el ex titular de la campaña del presidente, estábamos hablando de que en ese momento... Campaña electoral, claro. Recién está en un proceso que se ha descubierto cosas que este señor ha hecho. Pero en ese momento... Él se posesionó el 24 de mayo. Era un hombre de confianza del presidente Trump. Y eso significaba, y no que quiero yo de ninguna manera tratar de defender, proteger, justificar. ¿Cómo se llama? De desbaratar esta falsa acusación o de desmerecerla. Ciertamente, si no hay nada que esconder, tendrá que decirlo el señor Moreno, por qué se reunió, para qué y con qué fines. Pero ¿quiénes estaban atrás de la campaña del señor Moreno? ¿Sí recuerda usted? ¿Quiénes estaban? Quienes manejaron el proceso de campaña electoral del señor Correa, pues los 10 años anteriores. Los hermanos Alvarado, en el plano publicitario. Publicitario, todo eso, Mangas y todo, y compañía. Claro. No sé, esta es una respuesta que... Era uno de los preferidos de Alianza País, por eso dejemos eso ahí. Yo no quiero especular sobre este tema, sino que el propio presidente de la República tenga que responder. ¿Y cuál era la pregunta que hacía usted? Perdón, ya se olvidó. Se llama Fitina se llama.